Vamos a hablar sobre el Islam y la eutanasia. Primero hay que ver la definición. ¿Qué significado tiene la eutanasia? ¿Buena muerte? ¿La muerte apacible? ¿La muerte dulce? ¿Acaso la verdad, eutanasia, es lo que ellos definen? Para eso necesitamos ver exactamente de qué se trata eutanasia. Ellos dicen es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura. Por ejemplo, un enfermo, no hay esperanza que pueda durar más, está sufriendo, le vamos a quitar la vida. Se trata de, ellos dicen, lo que defienden a la eutanasia, dicen, se debe decir que es como una forma de suicidio asistido. Quiere decir que la misma persona decide suicidarse y un médico también le va a ayudar para tener ese suicidio. Directamente con una inyección o indirectamente le va a recetar un medicamento o de alguna otra forma. Se trata a veces de un asesinato cuando el paciente no lo quiere o no está en situación de decidir. Por ejemplo, en caso de un niño que padece una enfermedad, o en caso de una persona con un defecto en la psicología, una persona que no está a la altura de decidir, una persona con retraso mental, una persona desmayada o una persona en estado de coma, que es un estado de periodo de pérdida de conocimiento prolongado. Entonces, en caso de estas personas, exactamente estamos hablando de un asesinato. Porque esa persona no puede asistir o aceptar en ese suicidio asistido. Entonces nosotros lo vamos a definir igual que el aborto, igual que otra forma de quitar la vida humana, y todo eso nosotros lo consideramos como el asesinato. El Islam lo prohíbe absolutamente porque lo considera quitar la vida de una persona sin permiso de Dios. Entonces, ni el ser humano tiene ese permiso para quitar su propia vida, ni tiene el permiso para quitar la vida de otra persona. ¿Cómo lo justifican las personas que defienden eutanasia? Nosotros generalmente hablamos de 5 conceptos que habla de lo que lo consideran como permitido. Primero, ellos dicen el final es la muerte. Quiere decir, con esa muerte se va a acabar la vida humana. Que esto está basado en una ideología secular, o mejor dicho, en una ideología incrédula en la vida de más allá. Segundo precepto. Ellos dicen se acaba el sufrimiento y el dolor, porque consideran que solo tenemos una vida material. Cuando la persona está sufriendo el dolor de la enfermedad, entonces si le vamos a cortar la vida, se acabó todo. Entonces, ellos insisten que con eutanasia se va a acabar el sufrimiento y el dolor. Es como una ética, podemos decir, egoísta, porque la persona dice, yo no quiero sufrir, no quiero sufrir un dolor, porque el dolor siempre lo consideran como un fenómeno malo. Al contrario de muchas ideologías, podemos decir, creyentes, que consideran como muchas veces el dolor puede ser considerado como parte de la expiación. En el Islam decimos cuando el dolor no sea hecha por ti, que si no se permite autoflagelaciones, no se permite que una persona se autohiera. Pero en cuando ese dolor es por una enfermedad que Dios te lo ha dado, es una forma de expiación. Está bien que usted ayudas a mejorarte o a recuperar tu salud. Es tu obligación religiosa. Pero en ese proceso de buscar la salud, que es una bendición de Dios, entonces sufres el dolor de la enfermedad. Ese sufrimiento no es nada malo, te ayuda a tener la paciencia, que es la clave de llegar a la perfección espiritual. Esto va a ser como una parte de la expiación de los pecados anteriores. El ser humano, cuando empieza a sufrir, entonces empieza a dejar de ser tan egoísta. Porque
cuando el ser humano va a ser ambicioso, materialista, solo busca el placer, va a ser tan egoísta que dice, la vida es pura placer. Entonces, no le importa cómo aguantar la paciencia para dar placer a los demás. Eso es la ideología peligrosa de los egoístas durante la vida, que siempre han buscado la vida fácil, cueste lo que cueste, saqueando otros países, saqueando a otras personas. El dinero fácil, todo fácil, la chica fácil, no sé. Ese egocentrismo desenfrenado dice, bueno, ¿por qué yo voy a sufrir? ¿Por qué voy a aguantar a un enfermo que está sufriendo? ¿Por qué yo tengo que hacer sacrificio en mi dinero, en mi tiempo, aguantando mi papá que está enfermo? Entonces ya, por mi egoísmo, voy a dar por la eutanasia. Entonces, usted va a ver, por ejemplo, en casa de reposos, en casa donde ustedes van a ver a los viejos, que en antigüedad nosotros considerábamos como una parte de la bendición de Dios servir a los padres, ahora va a ver que los hijos no quieren servir a sus padres viejos, lo van a dejar en una casa de reposo. Y usted va a ver en la casa de reposo cuántos crímenes hoy en día se están pasando. Y nosotros nos hacemos como con un paso, vamos a estar sordo y ciego a todos los crímenes que pasa a estos viejos, porque decimos, ay, muy bien, ellos ya han hecho su vida, tienen que morirse. Ustedes solo buscan la cifra de los muertes en la casa de reposo. Estos crímenes que pasaron en el tiempo de coronavirus, muchos de ellos por falta de atención médica, porque decían, no vale la pena gastar el dinero en estos viejos que materialmente no nos pueden servir más, porque al ser humano se le va a ver como solo podemos decir, un animal que sirve de cosas materiales. Más de eso no vale. Ese concepto del ser humano, ese concepto que tenemos de placer, siempre buscamos placer, eso es la clave de lo que nosotros llamamos el reino del demonio. Al contrario, cuando este pensamiento que llamamos ese pensamiento maquiavelista ha llegado durante la historia a provocar muchas guerras, porque cuando uno dice, yo decido quién tiene el derecho de continuar la vida, muy bien, ese feto que tiene defecto, hay que acabar con eso, porque no vale gastar la plata en uno que nace con defectos. Esto ya es viejo, tiene enfermedad, no tiene cura, hay que acabar con ese. Entonces quiere decir una persona va a sentar en el lugar de Dios. Y vamos a llegar a locuras como de la purificación racial de los nazíes, a lo que hoy en día se está haciendo y lo llaman como la perfección de la raza humana, como el cribado, que van a revisar a las mujeres embarazadas cuando van a sentir o van a, podemos decir, comprobar lo más mínimo de defecto en el feto, a la mamá le van a recomendar abortar a su hijo. Entonces ya no estamos llegando a una etapa de purificación racial de nosotros. Les recomiendo leer las obras de Gerard Noah Harari. Este señor claramente está hablando de la purificación racial en el final de los tiempos. Entonces, vamos al siguiente precepto de ellos, que dice, el enfermo en el momento de eutanasia y al morir no sufre más. ¿Cómo ustedes con la ciencia materialista han podido detectar que en la vida de más allá esa persona no sufre? ¿Cómo lo han? Demuéstrame un solo argumento que la ciencia materialista limitada haya podido comprobar que esa persona que le quitamos la vida en más allá no está sufriendo. No, vamos un poco más antes. ¿Pueden demostrar que esa persona en el momento de que muere no sufre? Entonces hay que ir más allá. Una cosa que la verdad me ha amargado, nosotros en persa decimos nos ha amargado la vida. Me ha amargado la boca al solo decirlo, que ellos claramente de una forma egoísta dicen, no gastamos más dinero innecesario en los enfermos inútiles.
para la sociedad materialista. Y esto, la verdad, es lo más doloroso que uno puede escuchar sobre cómo dejar la atención a otros seres humanos. Y algunos lo vamos a llamar indigente, a algunos lo vamos a llamar... Usted puede ir a buscar asesinato de los indigentes en América Latina, en varios países. Está pasando. Es un crimen que está pasando. Es una visión criminal que permite quitar la vida de otros seres humanos. Entonces, vamos uno por uno a discutir estos argumentos. Primero, ¿quién es el ser humano? ¿Acaso el ser humano es un animal de dos patas que tiene una vida animal con solo en base de pirámide de Maslow, y que solo tiene necesidades básicas materialistas, y todo eso es una lucha para mantener la vida material y no existe nada ni de espíritu ni de la vida más allá? ¿Somos unos seres humanos? Como en el Islam, por ejemplo, dice, si tu caballo está sufriendo, en el Islam se permite eutanasia para los animales que están padeciendo una enfermedad. Pero ¿acaso yo también soy o voy a estar al tanto de cómo un burro o un caballo? ¿O soy más que esto? ¿El ser humano no es la imagen de Dios? ¿No tiene el espíritu divino? Entonces, ¿qué es la definición de la vida humana? 40, 60, 80, 100 años aquí en la tierra y se acabó todo. ¿O estamos hablando de la eternidad? Si estamos hablando de la vida materialista, no más allá, no existe más allá, entonces, bueno, tal vez podamos discutir sobre eutanasia. Pero si vamos a creer que el ser humano tiene una vida mucho más de lo que es material y estamos hablando de la eternidad, entonces una persona para poder justificar eutanasia tiene que justificar que más allá tampoco le va a pasar un dolor a esa persona suicida o a esa persona con este suicidio asistido. ¿El final es la muerte o la muerte es el comienzo? Entonces vamos al siguiente concepto que ellos dicen, bueno, eso es para finalizar un dolor, es un concepto ético. A ver, ¿qué significado tiene el dolor? Vamos a ver. Hay 4 dolores que nosotros lo discutimos con ellos. Primer dolor. Primero, ¿qué es el concepto de dolor? ¿Es un fenómeno netamente materialista? El concepto de dolor, como ellos dicen, vamos a escanear los nervios en la cabeza y ahí vamos a sentir qué grado de dolor cada persona está sufriendo. Investigar el dolor antes de morir. Eso hay que investigar. El dolor en el momento de morir, el dolor después de morir. Esos 3 dolores que ustedes tienen que argumentar que no existe. O vale la pena aguantarlo. Primero, en el momento de morir, ¿sabe que en ese momento de morir, usted dice que vamos a inyectar, por ejemplo, una sustancia suicida a la persona? Muy bien. En el momento de recibir esta sustancia, ¿el paciente sufre el dolor o no? Algunos dicen que sí sufre. ¿Por qué? Porque sustancias tienen efectos diferentes en pacientes diferentes. Como la vacuna, que en cada persona tiene un efecto diferente. Una persona se vacuna, se mejora, una persona se vacuna y muere. Las mismas sustancias tienen esto. En 5 minutos voy a terminar. El siguiente concepto que ellos no lo han podido argumentar. El dolor en el proceso de la muerte. Ellos dicen, la muerte significa cuando un ser humano pierde señales vitales. ¿Acaso eso es la muerte? Pero la ideología, la enseñanza de los profetas nos enseñan otra cosa. Dice, en la ideología, filosofía islámica, dice, en el momento que una persona pierde las señales vitales, aún su espíritu está presente junto con el cuerpo. Las enseñanzas islámicas enseñan que el espíritu sufre, escucha, esa parte es lo más importante, el espíritu sufre aunque usted no está viendo señales vitales en el cuerpo. Es decir, un médico dice, esto 100% está muerto. Pero la enseñanza islámica dice, por ejemplo, a un cadáver no poner algo pesado, por ejemplo, un libro. No poner un libro sobre el pecho del muerto. ¿Por qué? Dice, sufre.
pero está muerto, sí sufre. Por ejemplo, dice, no cortar pedazos del cuerpo de un ser muerto porque le hace sufrir. Y es muy interesante este concepto, cómo es el proceso de separación del espíritu del cuerpo. Y eso va a durar. Por eso en el Islam nosotros tenemos prohibida la cremación o incineración que está en Occidente, porque decimos eso hará sufrir al fallecido. Y el tercer dolor, que la ciencia de hoy no puede hablar de ese dolor porque es netamente espiritual, es cuando el espíritu va a la vida más allá, la vida eterna. ¿Acaso ustedes pueden rechazar ese dolor que nosotros llamamos el sufrimiento en toda la eternidad por el pecado de suicidio? Lo que nuestro Señor Moisés, la paz sea con él, en 10 mandamientos nos enseñó no matar, ni a ti ni a los demás. Y eso era la enseñanza de Santísimo Jesús, la paz sea con él, y era la misma enseñanza de excelentísimo profeta Muhammad. Y el último dolor que no se habla. Todos los seres humanos consideramos que tenemos una cosa que se llama la conciencia. La conciencia sufrirá en el momento de cometer un crimen. Y cuando usted matas a tu papá con eutanasia, con esta justificación, tu conciencia sigue sufriendo. Entonces, hay otro dolor en los pecadores que le han asesinado o le han ayudado en su suicidio. Entonces, no se habla de ese dolor, que es un dolor psicológicamente afirmada. Que cuando usted participa en matar a una persona o ayudar a una persona que se suicide, sufrirás un dolor, pero un dolor amargo. ¿Qué tal con ese dolor? Usted dice que quieres eliminar el dolor, estás aumentando bastante el dolor. Yo una vez he visto un video de eutanasia, durante 3 días yo estaba sufriendo. Era un viejo con una enfermedad incurable en Occidente. Y yo como creyente, solo al ver ese video estaba sufriendo. ¿Eso no es un dolor? Esa eutanasia me causó dolor. Y en muchos de los creyentes también, que tenemos cerca de 4.000 millones de creyentes que consideran eutanasia prohibida, los cristianos, los judíos y los musulmanes. Para concluir, el Islam y otras religiones prohíben eutanasia bien clara, y el porqué de eso también está bien claro. Porque el dolor no siempre es un mal necesario y no se va a acabar el dolor con eutanasia. Muchas veces el dolor tiene un rol purificador para la sociedad y el sustento de cada individuo está en la mano de Dios. Y no es que ustedes van a calcular la economía si vamos a cortar o matar a estos viejos inútiles, a estos otros inútiles, a esa raza inútil. Entonces ahí vamos a tener más abundancia, porque la abundancia está en la mano de Dios, no está en la mano de los seres humanos. Por eso usted está viendo, la lluvia no llueve. Muchos años que estamos sufriendo muchas cosas en la naturaleza, nosotros consideramos que tiene que ver con el pecado y la voluntad de Dios. Pero lamentablemente tengo que decir, en Occidente, lo que va a cambiar las cosas es el interés económico. Y netamente económico, sin importar lo que dice la religión. Espero que en el país creyente Perú, ustedes los creyentes puedan luchar por la vida humana y enseñar a la humanidad, volver a sentirnos humanos. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.